café en mano, ¿vale? Y bueno, hoy, en primer lugar, agradeceros, evidentemente, pues la acogida o las visualizaciones del vídeo que hicimos ayer, que fue el primero, que en este caso, pues, el estreno de charlas de café. Un pequeño espacio, como os decía ayer, pues de apenas 10-15 minutos, pues para poder compartir noticias del día y opiniones que en un momento determinado, en ocasiones, publicaba directamente en redes sociales a través de Twitter. Y puesto que esta plataforma, que es Twitch, me da la oportunidad de poder compartir con vosotros en directo esas opiniones, pues es una alternativa diferente, ¿no? Hoy, como os decía en el título, quería hablaros de dos temas diferentes, de dos opiniones, ¿no? Para que también podáis, incluso si queréis, ser partícipes de vuestra opinión sobre estos temas. Hoy, 23 de febrero de 2021, hace precisamente 40 años de ese día histórico, ¿no? De ese día, de ese intento de golpe de Estado a manos del coronel Tejero en el Parlamento, ¿no? Quiero decir, donde en una democracia joven, en una democracia que se estaba creando, que apenas llevaba unos años de andadura, donde estaba todo por hacer, donde sobre todo lo que había, como comentábamos en el vídeo de ayer, eran esas ganas de avanzar, esas ganas de reconstruir, esas ganas de pacificar, esas ganas de reunir a la gente en torno a un proyecto común que era España, sufrió su primer ataque, ¿no? Quiero decir, su primera ocasión de verse tambaleada y de volver quizás a pasos anteriores a esa pequeño proyecto de democracia que estaba en marcha, ¿no? Y fue gracias a esta figura, ¿no? Quiero decir, fue gracias a nuestro rey emérito, al rey Juan Carlos I, que en un momento muy delicado, en un momento tremendamente delicado, tuvo la valentía, evidentemente el compromiso con su país de ponerse en primera persona. Muy buenas, Diego, ¿qué tal? Como decía, tuvo la primera, de primera mano la oportunidad de poder ponerse al frente y parar lo que hubiera sido un triunfo golpista en base pues, a esa intento de toma de poder, ¿no? Y creo que con el tiempo hemos ido olvidando, ¿no? La importancia de esa figura, cierto o no, como cualquier persona entendiendo que era la principal figura de este país, pues haya podido cometer errores, que evidentemente si es así, pues la justicia tendrá que tomar medidas, evidentemente para jueces ya están los jueces, quiero decir, creo que en España si sobran algo son cuñados y jueces, a nivel general, no solamente digo en este tema, sino a nivel global, pero no tenemos que olvidar ni denostar la figura que en ese momento, evidentemente, hizo posible que a día de hoy, en 2021, podamos celebrar que llevamos 40 años en un sistema de bienestar, mejor o peor, que probablemente podamos desarrollar, pero que nos ha permitido poder avanzar como país en todos estos años en plena libertad, en plena democracia, ¿no? Y eso no lo tenemos que olvidar. Y es una lástima que en toda esa coyuntura. Sí, bueno, más que sobre la monarquía, Diego, quiero decir, sobre todo lo que estoy repasando un poco es, hoy, como sabes, hace 40 años de ese intento de toma de poder, ¿no? De ese golpe de Estado que llevó a cabo Tejero, y quería, pues a mi manera, quiero decir, recordar un poco esa figura que con el tiempo se ha ido deteriorando, quizá también por muchos intereses evidentemente políticos, por mucha... aparte de los errores que haya podido cometer, por mucha basura mediática que se le ha vertido, que era la figura de Juan Carlos I. Y que en este caso pues, fue decisiva a la hora de salvar esa democracia joven que estaba naciendo y que, como es lógico, pues, era más frágil que lo que puede ser a día de hoy, ¿no? Quiero decir, ese estado de bienestar que entre todos querían crear para que hoy nosotros, a día de hoy, podamos estar compartiendo de manera libre pues, este tipo de opiniones en este caso en una red social. Y como os decía, creo que esa figura, en el caso de Juan Carlos I, fue fundamental. Y es triste, en este caso como español, entender que un día tan trascendental como el 40 aniversario de este hecho histórico, quiero decir, que pudo marcar un antes y un después en la reciente historia democrática de este país, pues no pueda estar presente en su país porque haya tenido que marchar por diferentes circunstancias y por diferentes presiones que entiendo para no enturbiar la imagen de su hijo, ¿no? Entonces, creo que
en los últimos años o en los últimos meses, esta campaña de desprestigio hacia la monarquía ha hecho mucho daño a la marca de España, quiero decir, porque no tenemos que olvidar que al final, independientemente de que podamos estar a favor o en contra, quiero decir, es cierto que a nivel de institución nos ha generado muchísimos beneficios a nivel de empresa y a nivel de pactos que se han hecho a nivel internacional, a nivel de marca. Y todo ese ataque, en este caso, pues a esa figura también ha desprestigiado, evidentemente, a la imagen como marca de España. Entonces, bajo mi punto de vista, creo que hoy el homenaje era, las palabras de su hijo, de Felipe VI, han sido muy serenas, han sido evidentemente muy honestas y sobre todo, evidentemente, reconociendo la figura fundamental que tuvo en ese momento histórico su padre, es lógico, y me he sorprendido, si queréis que sea sincero, me he sorprendido porque me esperaba que, y aún no es tarde, es decir, son las 6 de la tarde, me esperaba quizá algún tipo de reacción en redes sociales a nivel de Twitter o a nivel, que son las herramientas que suelen utilizar, depende de qué personajes que estamos viendo a día de hoy en Twitter por parte de algunas ideologías políticas, para enturbiar un poco la imagen del día de hoy, ¿no? Para politizarla de nuevo y volver a ensuciar quizá esa imagen de un evento que creo que fue positivo y que evidentemente pudo cambiar, como os decía, la historia reciente de este país. Me alegro que haya sido así, o al menos yo no he tenido constancia, y espero que las horas que nos quedan de día pues tampoco se enturbie, ¿no? esa imagen. Y por otro lado, quitando ya o corriendo un tupido velo en ese otro tema que os decía, ¿no? Al principio en redes sociales, que era el tema de los autónomos. Llevo 2 días viendo noticias, ¿no? Quiero decir, noticias que hay que ponerlas en el contexto actual en el que vivimos. Quiero decir, entendiendo que los autónomos a día de hoy están pasando por una situación, o en general, una gran parte de los autónomos están pasando por una circunstancia, por una situación muy, muy delicada. Quiero decir, llevamos 12 meses de situación de crisis sanitaria que ha destruido prácticamente un gran porcentaje del tejido empresarial de este país, que todavía está por ver, ¿no? Quiero decir, hay muchas empresas y muchos pequeños empresarios, que es de lo que está constituido en gran parte el tejido empresarial de este país. Quiero decir, recordemos que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas constituyen prácticamente el 80% de empresas de este país, y que no tienen quizá la suficiente o el suficiente solvencia económica como para aguantar en muchas ocasiones todo lo que se está aguantando con esta crisis sanitaria, ¿no? Y cuando leo que un autónomo puede llegar a pasar de pagar 286 euros mensuales a 433 por esa cuota de seguro de autónomo, me parece una auténtica aberración. Y no solamente aberración, sino que entonces seguiremos diciendo que el problema está en irse a Andorra, ¿no? Es decir, y es una pequeña reflexión, ¿no? Es decir, te pongo un ejemplo, y es un sector que yo he tocado muy de cerca, ¿no? El área comercial. En este país hay el sector comercial, todavía hay una gran cantidad de empresas, muchísimas empresas, que contratan a sus agentes comerciales en base a su facturación, en base a una relación mercantil basada precisamente pues, en la facturación que una persona puede hacer de las ventas, ¿no? Ahí ya no hablamos de empresas constituidas con una sociedad, con una oficina, con una serie de empleados, sino que hablamos de personas individuales que en un momento determinado sean de alta de autónomos para poder ejercer una actividad comercial que es la venta de productos y servicios a nivel de distribución o a nivel de colaboración con otras empresas, ¿no? Es por ello que te voy a poner el ejemplo para que entendamos la situación actual que puede darse o que puede verse con esta situación en el tema del incremento de la cuota de autónomos. Facturar 2.000 euros a nivel individual como comercial de venta no es sencillo. Quiero decir, tienes que tener una serie de experiencia comercial, tienes que tener una serie de skill o de habilidades comerciales y tienes que tener un mercado muy específico, analizado y trabajado para poder generar de manera recurrente una facturación de 2.000 euros mensuales, ¿no? Con esta nueva tributación de autónomos, quiero decir, ese autónomo pasaría de pagar 289 euros mensuales, que sería el mínimo de 977 euros, a pagar unos 433 euros mensuales.
Si a esto le añadimos que tiene que pagar el 21% de IVA, ya estamos hablando de sumar otros 400 euros más o menos, a esos gastos que tiene que deducirse o que tiene que restar de esos ingresos mensuales. Sin contar gastos de trabajo, quiero decir, como es por ejemplo la gasolina, como son los gastos de representación. Estamos hablando de que una persona, un comercial, un vendedor, un comerciante que factura 2.000 euros mensuales, apenas le quedan 1.200, 1.300 euros netos, y estoy siendo muy generoso, para poder hacer frente a la vida normal como cualquier otro ciudadano, ¿no? Y como os digo, facturar 2.000 euros mensuales en el área comercial no es de manera sencilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que me he puesto a comparar y he puesto a ver en Europa cómo estamos posicionados. Y no es casualidad que España es el país de Europa que más alta tiene la cuota de trabajo por cuenta propia. Con lo cual es normal que haya muchos pequeños empresarios que por sus circunstancias de productividad puedan deslocalizar y puedan trabajar en remoto en sus actividades comerciales, que en un momento determinado decidan quizá buscar otra alternativa fuera del país. ¿Por qué? Porque me voy al Reino Unido y en el Reino Unido, por ejemplo, la cuota de autónomo es de un mínimo de 14 euros y no supera los 600 euros mensuales de facturación, a 58 euros mensuales si supera los 6.000 euros de facturación mensual. Quiero decir, estamos hablando de que una persona que facture 6.000 euros pagaría de autónomo 58 euros mensuales. Esta es la relación, en este caso, en el Reino Unido. Pero es que si nos vamos, por ejemplo, a Portugal, o nos vamos a Francia, o nos vamos a Italia, que tienen modelos similares, los autónomos no pagan una cuota mensual, sino que a final de año, en base a su nivel de facturación anual, pagan entre un 12 y un 21,3% de esa facturación. En algunos sitios, como en Portugal, ni siquiera pagan IVA. Quiero decir, va dentro de ese impuesto general que pagan a final de año. Es decir, el objetivo con esta subida, por ejemplo, de impuestos, no se recauda más, sino que lo que se está poniendo en peligro es un tejido empresarial muy débil, que ha quedado muy tocado, ya de por sí, porque no es un tejido sencillo, encima con la crisis sanitaria ha quedado evidentemente muy perjudicado, y que depende de qué tipo de subidas de impuestos lo que estamos haciendo es destruir tejido empresarial. ¿Se recaudará más a los que puedan pagar? Por supuesto que sí, pero hay muchos que esta situación les va a impedir poder seguir hacia adelante y eso se va a repercutir en cierres a corto o medio plazo. Vuestro café. Pero ya no solamente es empleos a corto y medio plazo o destrucción de empleo, sino es la creación de empresas. Quiero decir, al final, una empresa, un país sano, hay que tener en cuenta que tiene que tener una facilidad para poder crear nuevos empresarios, nuevos emprendedores que puedan poner en marcha proyectos y, ¿por qué no?, poder contratar personas como facilidad para aumentar su propia productividad. Si lo que estamos haciendo es penalizar al emprendedor y es favorecer a las grandes corporaciones, evidentemente es muy complicado que en este país se potencie la creación de nuevos empleos a través de la pequeña y mediana empresa, que, como os decía al principio, es el 70-80% del volumen general de empresas de este país. Entonces, creo, bajo mi punto de vista, que a nivel político, quiero decir, se vive en una realidad paralela muy diferente al de la calle, y que realmente habría que bajar para ver en el día a día de esos comerciantes, de esos pequeños autónomos, de esos taxistas, de todos esos pequeños empresarios, pequeños emprendedores, que les está siendo muy, muy complicado poder seguir avanzando a final de mes. Estos dos temas, como os decía, es un poco lo que quería comentar con vosotros, simplemente como opinión y como reflexión. Estaba leyendo un poco lo que me decías, ¿no? Quiero decir, Diego, que decía el derroche de millones de euros que gastamos todos los españoles para financiar esa lacra social, los cuales no hemos elegido, pero sin embargo todos sustentamos. Creo que en una sociedad actual como la de hoy hay que pasar página y progresar. Ese dinero malgastado, al igual que muchos otros como el Ministerio de Educación, debería ser gastado en temas importantes a tratar como la ciencia. Espero que gracias a esta pandemia nos hayamos dado cuenta de que al igual no deberíamos habernos cerrado. Pero es lógico, Diego, quiero decir, al final, y con esto, con este pequeño apéndice terminamos el vídeo de hoy. Hay tal cantidad de derroche, quiero decir, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Para mí, a día de hoy, la política ha pasado, tenemos una lacra política y democrática.
porque hemos dado la vuelta a la tortilla. Quiero decir, un día quiero hacer, y es un objetivo que tengo después de una serie de proyectos que estoy haciendo para este fin de semana a nivel del canal de YouTube. Uno de los proyectos, como os decía, era analizar un poco el sistema democrático, la democracia actual, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene la palabra democracia? ¿Cuál es, en teoría, la base de la democracia? ¿Y cuál es el sistema democrático actual que tenemos? Para hacerlo con una pincelada muy fina, quiero decir, la democracia inicial se basaba en el que el pueblo, o es la idea que nos han querido vender desde hace muchos años, y que algunas veces se ha sustentado mejor y otras, y llevamos unos años un poco complejos y convulsos. La democracia pone en el centro del juego, en el centro de la ecuación, al ciudadano, es decir, a las preocupaciones, a las incertidumbres y a todo lo que tenga que ver con el bienestar de un ciudadano, y en total a la globalidad de ciudadanos de un territorio, de un país. La política a día de hoy ha convertido todo esto en todo lo contrario, es decir, donde el ciudadano ya no está en el centro de la ecuación. El ciudadano está en los lados, y en el centro de la ecuación están los partidos políticos y los intereses políticos y personales e ideológicos. Es decir, efectivamente, hay una partidocracia, exactamente, donde el centro ya no es el ciudadano. Quiero decir, tus intereses y los míos ya no son los primordiales, a no ser que sean ventajistas ideológicamente para el partido que esté en el poder. Y ese es el problema. Y ese es el problema que no nos queremos dar cuenta. Es decir, que al final lo que han conseguido de manera muy civilina la mayoría de partidos políticos es radicalizar a sus militantes, es crear una militancia, es decir, adoctrinar ideológicamente a gran parte de la población para que encima estén defendiendo los intereses partidistas de esas personas. Ya no quiero hablar de, o no voy a hablar de élites, sino simplemente de grupos políticos reducidos que en teoría son empleados y siervos del pueblo llano, en este caso que es España. Y ahora es todo lo contrario, es decir, es primero los partidos políticos, primero los intereses políticos y esa lucha de poderes entre partidos para gobernar y mantenerse en el poder. Y todo lo que sucede alrededor son daños colaterales. Y lo estamos viviendo en primera persona con esta pandemia. Quiero decir, si esta pandemia ha dejado entrever algo, es precisamente toda la lacra, todas las termitas que corroen el sistema político partidista y democrático de este país, donde se está viendo realmente cuáles son los verdaderos intereses de nuestros políticos y cuál es la realidad precisamente del ciudadano medio. Y ese es el problema. Es decir, que cuando intentas decirlo o cuando se dice, parece que intenta ser conspiranoico o antisocial o como ahora se está muy de moda, ¿no? Es decir, fascista y antisistema. Cuando realmente el antisistema y quizá los extremos, fascismo y comunismo, están bien posicionados ahora mismo en este país. Y se trata simplemente de decir realidades. Y creo que es necesario que haya un cambio ideológico en el sentido de que el pueblo, los ciudadanos medios, tú y yo, volvamos a ser el centro del interés político, económico y social de un país. Y de esa manera, cuando se trabaja de verdad por los intereses y por el bienestar de tu pueblo, el ingreso mínimo vital no tarda en llegar un año después de que lo vendes a bombo y platillo. No tarda, o sea, no rechazas ingresos mínimos vitales porque tu sistema de gestión y administración no está adecuado y no te preocupaste de organizarlo, pero sí de hacer toda la campaña de marketing para lanzarlo y hacerlo público. No tienes un ministerio, como bien decías, Diego, de 450 millones de euros cuando para la vacuna da 700.000. Es decir, evidentemente todos estos gastos superfluos hacen que la política sea muy atractiva para aquellos que evidentemente lo único que quieren es gestionar economía y poder. Y ese es el problema que tenemos, que la política a día de hoy es un negocio. Es un negocio en el que cada vez más muchos quieren hacerse parte y el ciudadano medio, pues bueno, pues mientras esté adoctrinado, mientras esté aborregado y mientras esté medio adormilado, pues evidentemente pues todo va bien. Todo va bien. Entonces, ¿cuál es la salida que tenemos? Evidentemente tenemos una salida. Hasta que nos quitaran del todo la democracia o lo que nos queda de democracia, tenemos una salida que son evidentemente las urnas electorales. Y ahí deberíamos clamar. O eso, o evidentemente cuando las situaciones lo permitan, poder realizar manifestaciones como en su momento se hizo para decirle a la sociedad que estábamos hartos de otra lacra como era el terrorismo, pues quizás haya que hacer exactamente lo mismo para decir que estamos hartos de nuestra clase política y de que exigimos ya no partidos,
se vendan a sus intereses, sino personas, gestores, que realmente lideren el cambio, en este caso, de un país y nos posicionen como creo que este país se merece por historia. Son temas candentes, son temas polémicos, son temas que, como veis, sacan en mí pues una parte muy visceral, porque entiendo que nos hemos acomodado en un estado de bienestar que estamos perdiendo poco a poco y que muchos no se quieren dar cuenta, mientras sean los suyos los que están en el poder, y creo que eso debe de alzarse la voz y de decirse. Como os decía, os agradezco que hayáis estado aquí, hemos estado unos minutos más, 20, ya no son 10, nos hemos alargado. Si sacamos temas como estos, al final me veo haciendo una hora de programa porque me gusta hablar, y espero, pues evidentemente, que estéis cómodos en estos minutos que compartimos y que podemos estar interactuando en directo con temas que surgen de plena actualidad. Que nos apoyéis, evidentemente, que nos ayudéis a crecer, y os veo mañana con otro café, evidentemente con charlas de café, para poder abordar pues otra temática que nos pueda ser de interés y útil. Un saludo, Diego, un saludo, Esther, que te he visto por ahí. Muchísimas gracias por estar aquí una tarde más conmigo, y nos vemos en redes sociales, en YouTube, en Twitch, en todas las plataformas que nos queden por explorar. Muchas gracias y un saludo.